Imagina que caminas por las calles empedradas de un centro histórico. El aire huele a madera vieja, a café recién hecho. Y de pronto escuchas un sonido que parece sacado del pasado, el clic-clac de unas tijeras, el zumbido suave de una navaja barbera afilándose. Te asomas por una puerta con vidrios biselados y ahí está, una barbería. No una cualquiera, sino una de esas que llevan décadas, incluso más de un siglo, siendo parte viva del barrio. El barbero no solo corta cabello, escucha historias, opina de política, recuerda a los vecinos que ya no están. En esos pequeños salones se ha conservado una tradición que mezcla estética, comunidad y cultura popular. Las barberías, especialmente en los centros históricos de ciudades como Ciudad de México, Puebla, Oaxaca o Guadalajara, no son negocios más. Son cápsulas del tiempo. Algunas todavía exhiben las sillas de hierro forjado, los frascos de loción con tapones metálicos, las navajas rectas que parecen pertenecer a otro siglo. Pero no es solo el mobiliario lo que importa, es el ritual. Sentarse ahí implica conversar, bromear, ponerse al día con las noticias del barrio. A veces, incluso, arreglar el mundo en 20 minutos mientras te delinean la barba. Estas barberías fueron en su momento puntos neurálgicos, donde los hombres iban antes de una boda, después de una pelea, cuando había que lucir impecables o simplemente cuando necesitaban hablar. El barbero era un personaje de respeto. Conocía secretos, era psicólogo improvisado y a la vez cronista del vecindario. Muchos de ellos herederos de una tradición que pasaba de padres a hijos, con técnicas que se aprendían mirando y practicando, no en escuelas de estilismo moderno. Y aunque hoy el término barbería ha sido revivido por tendencias hipster y modernas, aquellas que habitan los centros históricos tienen una vibra distinta. No son moda, son memoria viva. Son, en cierto modo, testigos silentes de cómo ha cambiado la ciudad, pero también de lo que ha logrado permanecer. La historia de las barberías no comienza con la moda ni con la vanidad. Sus raíces son mucho más profundas y quirúrgicas. En la Edad Media, el barbero no solo cortaba cabello o afeitaba barbas, también sacaba muelas, drenaba abscesos, aplicaba sanguijuelas e incluso realizaba pequeñas cirugías. Por eso, el famoso poste de rayas blanco, rojo y azul que cuelga afuera de muchas barberías tradicionales no es solo adorno, representa las vendas blancas, la sangre roja, y, en algunos países como Estados Unidos, el azul del uniforme médico. Ese poste giratorio es un símbolo vivo de un pasado en el que afeitar y curar eran parte del mismo oficio. En los centros históricos de México, esa tradición también se tejió con manos de migrantes y oficios heredados. Muchos de los primeros barberos formales aprendieron el arte de la navaja en barberías italianas, españolas o libanesas, trayendo consigo técnicas, costumbres y estilos que se mezclaron con lo local. Los barrios antiguos fueron testigos del nacimiento de estos pequeños templos del cuidado masculino, y rápidamente se convirtieron en referentes, tanto por su destreza como por su ambiente. Había barberías con nombre y apellido, con clientela fija, con generaciones enteras que acudían al mismo sillón. Ir al barbero era parte de la rutina social, casi un ritual sagrado. La figura del barbero tenía una doble carga simbólica. Por un lado, la del artesano, hábil con las manos, que podía transformarte en minutos; por otro, la del sabio informal, el que escuchaba sin juzgar, el que aconsejaba con frases sencillas pero certeras. Algunos incluso escribían poemas o llevaban diarios con lo que escuchaban, alimentando así leyendas barriales y relatos populares que aún hoy sobreviven en el recuerdo oral de sus comunidades. Esas barberías fueron también espacios de organización política y social. En los años 40 y 50, por ejemplo, no era raro encontrar discusiones acaloradas sobre el rumbo del país mientras alguien esperaba su turno. La radio sonaba de fondo, la prensa del día circulaba de mano en mano, y más de uno salía de ahí con el corte nuevo y una opinión formada. En el corazón de cada centro histórico, la barbería fue más que un local, fue una pequeña ágora. Un espacio donde el hombre no solo se arreglaba el cabello, sino también las ideas. En una época donde la prisa lo invade todo, las barberías tradicionales aún conservan algo muy valioso: el tiempo detenido. El cliente se sienta frente a un espejo con marco de madera envejecida, mientras el barbero prepara la toalla caliente con la misma calma con la que un maestro prepara su instrumento. No hay pantallas planas ni música electrónica, aquí reina el sonido del agua corriendo, del peine deslizándose por el cabello,
del silencio compartido entre dos personas que, sin necesidad de muchas palabras, construyen una confianza profunda. La barbería siempre ha sido uno de los pocos espacios donde el hombre puede ser vulnerable sin que lo juzguen. Hablar de sus problemas, de su familia, de sus sueños. Algunos clientes confiesan cosas al barbero que no se atreven a contarle a nadie más. Hay algo en ese ambiente, en la cercanía física, en el contacto directo, en el hecho de que alguien te toque el rostro con cuidado, que permite abrirse. El barbero escucha. A veces responde. Otras veces no dice nada, y esa es precisamente su sabiduría. En los centros históricos, donde las barberías han resistido décadas de transformaciones urbanas, ese vínculo humano se vuelve más profundo. No se trata de clientes ocasionales, se trata de historias entrelazadas. El barbero ha visto crecer a los hijos de sus primeros clientes. Ha recortado el cabello de jóvenes que luego regresan ya canosos, buscando el mismo trato de siempre. La fidelidad que generan estos espacios no es producto de una estrategia de marketing, es afecto auténtico. Incluso en lo estético, estas barberías tienen un lenguaje propio. No prometen cortes de fantasía ni técnicas ultramodernas. Lo que ofrecen es consistencia, un estilo clásico que no pasa de moda. Aquí el arte no está en innovar cada semana, sino en perfeccionar cada línea, cada contorno, con el pulso firme y la experiencia acumulada por años. Y mientras en otros lugares el acto de cortarse el cabello es un trámite más, en estas barberías se convierte en un momento de pausa, de conexión, de introspección. Una especie de ceremonia privada entre quien corta y quien se deja cortar, entre quien observa y quien recuerda. Porque el espejo no solo refleja el rostro, también muestra el paso del tiempo, las decisiones tomadas, las vidas vividas. Con el paso de los años, las barberías tradicionales han tenido que resistir la ola de modernidad que ha transformado las ciudades y los hábitos de consumo. Centros comerciales, franquicias de estética express, aplicaciones para agendar cortes desde el celular. Todo parece diseñado para hacer del arreglo personal algo rápido, práctico, sin alma. Y, sin embargo, en los centros históricos, muchas barberías siguen ahí, con sus rótulos pintados a mano, sus espejos antiguos y sus sillones de cuero que han sostenido miles de historias. No han sido pocas las que han tenido que cerrar, arrasadas por las rentas elevadas, la gentrificación o simplemente por la jubilación de sus dueños sin relevo generacional. Pero otras han sabido adaptarse sin perder su esencia. Algunas han integrado pequeños cambios, una máquina de café, productos naturales, música suave de fondo, sin sacrificar lo más importante, el espíritu del oficio. Otras han optado por volver a sus raíces más auténticas, reforzando su carácter vintage como una forma de identidad frente al anonimato de las estéticas modernas. El auge reciente de las barberías con estética hipster ha revalorizado en cierto modo el arte del barbero, pero también ha generado una paradoja. Muchos jóvenes buscan hoy la experiencia de barbería clásica como si fuera una novedad, cuando en realidad se trata de una práctica con siglos de antigüedad que nunca dejó de existir en los barrios antiguos. Lo que antes era cotidiano, hoy se vende como tendencia. Lo que era parte del tejido social, ahora se fotografía para redes sociales. En este contexto, las barberías de los centros históricos se convierten en una suerte de resistencia cultural. No solo por conservar técnicas tradicionales, sino por preservar una forma de relacionarse, de mirar al otro, de hablar cara a cara. Frente a un mundo cada vez más digital, más superficial, más veloz, estas barberías son una pausa, un acto de presencia, un rincón donde aún se respira comunidad. Además, estas barberías cumplen un rol patrimonial. Muchas están ubicadas en edificios con valor histórico. Forman parte del paisaje urbano y del recuerdo colectivo de quienes crecieron en esos barrios. Cuando una de ellas cierra, no solo se pierde un negocio, se pierde una página viva del libro de la ciudad. Por eso, mantenerlas abiertas no es solo un acto económico, sino también una decisión cultural y emocional. ¿Qué pasará con estas barberías en los próximos años? ¿Serán solo parte de los recuerdos de una generación o lograrán seguir vivas, resistiendo el paso del tiempo como los muros que las albergan? Esa es la pregunta que ronda las calles de muchos centros históricos, donde aún se puede escuchar el eco del peine golpeando la navaja, el sonido del rastrillo sobre la piel, el susurro de una conversación entre cortes. La respuesta, tal vez, está en las nuevas generaciones.
hijos, sobrinos o aprendices que deciden no solo aprender el oficio, sino también entender su sentido. Jóvenes que no se conforman con la estética de moda, sino que reconocen el valor de lo auténtico, de lo humano, de lo duradero. Algunos barberos actuales, apenas mayores de 30 años, han elegido continuar con el negocio familiar, no por nostalgia, sino por convicción. Porque han visto cómo sus padres o abuelos no solo cortaban cabello, sino que construían comunidad. Las barberías tradicionales, si bien podrían parecer anacrónicas en un mundo de inteligencia artificial y automatización, tienen algo que ninguna app podrá replicar: el contacto humano real. El cuidado cercano, la conversación honesta, la pausa necesaria. No se trata solo de estética, se trata de bienestar emocional, de salud mental, de identidad. En tiempos donde tantos se sienten solos, sentarse en una barbería puede ser un acto de reconexión. Además, cada barbería de centro histórico guarda su propio archivo invisible: fotografías enmarcadas, peines antiguos, sillones centenarios, espejos que han visto 1000 rostros y escuchado 1000 secretos. Es un museo vivo, con entradas libres y charlas incluidas. Un espacio donde se cruzan generaciones y se comparten saberes sin pretensión, sin prisa. Por eso, defender estos lugares no es resistirse al cambio, sino defender la memoria colectiva. Apostar por ellos es apostar por ciudades con alma, por barrios con historia, por calles que aún tienen algo que contar. La barbería tradicional no es solo un negocio, es un símbolo. Un espejo donde no solo se reflejan rostros, sino también la dignidad de un oficio, el valor del trato humano, y la belleza de lo cotidiano. Así que la próxima vez que pases por una barbería antigua en el centro de tu ciudad, detente un momento. Mírala con atención. Tal vez no necesites un corte, pero sí un respiro. Un instante para recordar que en medio del ruido moderno, aún existen lugares donde uno puede entrar siendo cualquiera. Y salir sintiéndose mejor persona.